¿Quién es la persona que más odias en tu vida y qué hizo para merecer tal desprecio? Hay muy pocas personas a las que realmente pueda decir que he odiado. No me han gustado, seguro, pero ¿odiado? Realmente solo hay uno, un antiguo jefe mío, Dan, volviendo a 2018. El año comenzó genial. El año anterior había conocido a una mujer increíblemente asombrosa. Estábamos comprometidos. Teníamos un bebé en camino. A mediados de enero recibí una llamada de que mi padre había fallecido repentinamente. No entraré en esa historia, pero él y yo no nos llevábamos bien y no lo había visto en más de una década en ese momento. Aún así, necesitaba ir al funeral. Solicité mis 3 días de licencia por duelo en el trabajo. Dan montó en cólera por ello, diciendo que era demasiado inconveniente, y no podíamos mi padre y yo simplemente reprogramar el funeral. ¿Qué diablos? No, estaba molesto pero no enojado. Lo atribuí a que Dan era otra vez un cabeza hueca insensible y escurridizo, y una vez que le respondí que tendría que llamar a la funeraria para ver si podían volver a pegar las cenizas de papá y reanimar su cadáver para poder pedirle que muriera en un momento más conveniente, finalmente se le metió en la pequeña cabeza de cacahuete a Dan. Avanzamos rápido a julio. Mi prometida, ahora embarazada de 7 meses, y yo volamos fuera del estado para visitar a su familia. Solo tenía un largo fin de semana de 3 días, así que tuve que tomar un vuelo temprano a casa el último día mientras ella se quedaba para el resto de la semana. 2 horas después de volar a casa, estaba de vuelta en el trabajo. 2 horas después de eso, recibí llamadas frenéticas de la familia de mi prometida. Algo había pasado, ella estaba en el hospital, perdiendo mucha sangre, tenían que hacerle una cesárea de emergencia, y no parecía bien. Nuestra bebé sobrevivió durante 8 minutos y 23 segundos antes de que se fuera. Los médicos no pudieron salvarla. Durante semanas y semanas, la cosa favorita de Dan, después de eso, fueron los chistes sobre bebés muertos y constantes comentarios sarcásticos como, menos mal que tu bebé murió y te ahorró dinero. Dan negó cualquier tipo de licencia no remunerada para mí. Perdí a mi hijo, casi pierdo a mi prometida, pero no le importó, quería que estuviera allí para reírme con más chistes sobre bebés muertos. A finales de septiembre, mi prometida se suicidó. Dan cambió los chistes sobre bebés muertos por comentarios interminables como, ¿qué tan mala persona eres para que todos prefieran morir antes que estar contigo? No fue hasta que mi abogado le envió algunos avisos amenazantes a él y a la oficina corporativa que Dan finalmente cerró la maldita boca, y finalmente fue despedido unos meses después, por razones no relacionadas, seguido de la repentina enfermedad y muerte de sus padres y el diagnóstico de cáncer de su esposa. Llama a eso karma si quieres. Que se joda ese hombre. No le orinaría encima ni aunque estuviera en llamas. Mis padres me abusaron emocional y financieramente, y fueron un obstáculo total en mi vida. Mi madre también era adicta a las sustancias ilícitas, y fui testigo de su sobredosis en múltiples ocasiones. Llegué al punto de que, a pesar de saber que estaba bajo los efectos de las sustancias ilícitas, simplemente permitía que sucediera, deseando su muerte y con la estúpida esperanza de que todo mejorara después. Mi padre, por otro lado, está completamente loco. Se cree el profeta de Dios y su hogar en Teherán es un verdadero desastre, en condiciones tan deplorables que está a punto de desmoronarse. Han pasado casi 6 años desde que abandoné abruptamente para ingresar a un programa de formación laboral sin informarles. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque me salvaron la vida. Estuve al borde de querer quitarme la vida debido a mi entorno. Pero finalmente estoy fuera, y realmente estoy muy bien. Desde entonces, he tenido contacto con ellos, y no tengo intención de volver a hacerlo. Nunca tuve un padre durante mi infancia, él era un alcohólico abusivo que aparecía cada pocos años simulando preocuparse por sus hijos, pero esta historia no trata sobre él. La buena amiga de mi madre nunca tuvo hijos, siempre anheló tenerlos, pero nunca encontró a la persona adecuada para establecerse. Durante toda mi niñez, él fue mi padre, les decía a los demás que éramos sus hijos. Era casi como si tuviéramos unos padres separados que encarnaban el ideal de la separación. Lo veíamos cada fin de semana, nos llevaba a comprar útiles escolares cuando mi madre enfrentaba dificultades económicas. Él era mi papá. Cuando cumplí 15 años, sufrió un infarto y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos.
No estaba completamente consciente. Pasamos allí varias semanas a su lado, cada minuto de cada día, hasta que apareció su madre. No se había comunicado con ella desde antes de que yo naciera. Ignoro su historia, pero jamás la había conocido en mi vida. Dado que él era joven y no había hecho testamento ni nada similar, ella era la siguiente de la familia. Evidentemente, experimentaba un gran arrepentimiento y no podía lidiar con sus propios demonios, por lo que desahogó su frustración en nosotros. Comenzó a gritarme que era mi culpa que él estuviera allí, y nos prohibió verlo. Pasó de estar rodeado de amigos y seres queridos en la unidad de cuidados intensivos a contar con solo un visitante, alguien a quien no había visto en más de una década. Intentamos colarnos para visitarlo esperando que ella no estuviera allí, pero ella se presentaba y avisó al hospital que no podíamos verlo. Una enfermera, con el corazón roto al presenciar todo esto, nos informó sobre su horario de visitas, así pudimos entrar cuando ella no estaba. Yo iba todas las mañanas antes de la escuela y antes de acostarme después de eso. Falleció unas semanas más tarde, evidentemente mientras ella estaba presente, no yo. Ella se llevó su cuerpo tras su fallecimiento y, hasta el día de hoy, 18 años después, nunca he podido visitar su tumba, si es que tiene una. Podría haber sido cremado o llevado de regreso a su país para ser enterrado. Cada año, cerca de la fecha de su fallecimiento, tomo un café en el Tim Hortons que solía frecuentar con sus otros amigos después del trabajo. Es el lugar donde puedo sentir su presencia. No me agrada la palabra odio, ni siquiera odio a mi propio padre biológico, que era un abusador. Pero desato un profundo desprecio hacia esa mujer con todo mi corazón. Mi suegra es simplemente una mujer despreciable. Una madre de varones, pero un fracaso en ese papel. Es odiosa. Cada mujer, excepto ella, es mala. Ha despreciado a cada una de las mujeres que sus 5 hijos han llevado a casa. Ninguno de ellos se comunica con ella, salvo aquel que nunca se mudó. Es un desastre como madre, todos sus hijos la aborrecen. Todos tienen recuerdos de una infancia donde su madre nunca estuvo presente como debería. Mi esposo habla con ella de vez en cuando, pero redujo el contacto cuando me quedé embarazada, porque a pesar de estar cumpliendo estrictamente con las indicaciones de mi médico, todo lo que hice fue incorrecto. Era una villana dispuesta a desvivir a mi hijo simplemente porque no podía permitirme quedarme en casa durante mi embarazo. Esta mujer nunca ha trabajado, por lo que no comprende la economía. Todas sus cuentas son pagadas por el gobierno. Cuando estaba en trabajo de parto, ella me atacó alegando que había optado por la epidural. Mi hija pesó casi 9 libras esterlinas, por supuesto que quería la epidural. Sin embargo, lo que me llevó a pedirle a mi esposo que mantuviera a esa mujer alejada de mí fue que mientras estaba en trabajo de parto activo durante 17 horas, decidió que su pobre hijo debía presenciar un parto real, porque yo había decidido utilizar la epidural, así que nos dijo: espero que puedan ver a su próxima mujer dar a luz de forma real. Y luego, procedió a hacer una gran escena, 2 horas después de dar a luz, porque le comunicamos que no íbamos a empacar a nuestra recién nacida y volar para quedarnos en su apartamento. Más tarde, después de que todo esto sucedió, descubrimos que son antivacunas y actualmente tienen COVID. Pero querían que lleváramos a nuestra pequeña allá. Le pedí que se disculpara, y su versión cambió 2 veces. La primera vez, nunca dijo eso, soy solamente malvada. Estoy inventando cosas, como hacen todas las mujeres. Después, cuando mi esposo la confrontó e informó que él escuchó lo que dijo, ahora simplemente soy una persona herida que exagera las cosas. Le dije que se sentiría realmente mal cuando nunca conociera a mi hija. Jamás. Y le dije a mi esposo que si se atreve a presentarle a su irritante, antivacunas y loca madre a nuestra hija, solicitaré el divorcio de inmediato y haré todo lo posible para obtener la custodia. Hemos estado juntos una eternidad. Nunca lo he amenazado por nada, normalmente soy una esposa que prefiere sentarnos y dialogar, pero por esto absolutamente no. Afortunadamente, mi esposo tiene carácter y no es como muchos de esos hombres inútiles en Reddit, saben a quiénes me refiero. Hay publicaciones diferentes sobre ellos a diario, y me ha respaldado desde el principio, completamente horrorizado por el comportamiento de su madre. No soy una persona odiosa en absoluto.
Generalmente, me considero una de esas personas molestosas que dicen, todo es posible con el poder del amor y la amistad, pero la odio. No puedo evitar que este desahogo genere reacciones adversas, pero es lo que siento al respecto. Mi sobrino tiene 14 años, es autista y sufre de problemas neurológicos bastante graves. Algo en esta combinación lo lleva a ser extremadamente violento y a obsesionarse con determinadas cosas. Por ejemplo, de repente decide que quiere jugar videojuegos y, cuando se le dice que no, reacciona de una de dos maneras. Primero, comienza a preguntar cada 5 minutos si puede jugar. Esto resulta irritante, sin embargo, eventualmente sigue insistiendo, sin cesar en su demanda. No es lo peor, pero resulta sumamente agotador. En segundo lugar, se altera de manera extrema, comienza a hiperventilar y posteriormente se vuelve violento. Esta situación ha provocado que agreda a mi hermana, causándole una fractura en la nariz, moretones y heridas, así como que actúe de la misma manera con su esposo, incluso llegó a amenazar con quitarse la vida. Mi hermana y su esposo han tenido que llamar a la policía en múltiples ocasiones debido a la gran violencia que manifiesta mi sobrino. Pero, aparentemente, no hay mucho que puedan hacer. Mi hermana se encuentra en la búsqueda de un lugar que ofrezca atención interna para él, aunque encontrar espacios disponibles es sumamente complicado. La familia y otros conocidos me comentan que él no puede controlar sus acciones ni entiende lo que está haciendo. Sin embargo, yo no lo percibo de esa forma. Por supuesto, no soy un experto, pero algunas de las cosas que dice me hacen sentir que es consciente de cómo evitar reaccionar violentamente. Frases como, adelante, llama a la policía, me comportaré bien para cuando lleguen, resuenan en mi mente. ¿Las reuniones familiares? Resultan ser un tormento cuando él está presente. Aunque no se muestra violento en esos momentos, aguarda pacientemente hasta llegar a casa para empezar a agredir a mi hermana y su familia. ¿Los cumpleaños? Ya no se centran en el festejado. Cuando él está presente, se asegura de convertirse en el centro de atención. ¿Las vacaciones? No me hagas empezar. He escuchado que no debería sentir desprecio hacia él, ya que no es su culpa. Pero estoy absolutamente convencido de que esta familia sería más segura y muchísimo más feliz si no fuera como es, y no puedo evitarlo, pero lo odio. El abusador en mi familia. Él fue la causa de problemas graves de salud mental durante 3 generaciones. Nuestras vidas estuvieron marcadas por el descuido emocional, la agresión física y emocional, la humillación y mucho más. Hasta el día de hoy, continúa negando haber cometido cualquier acto de lo que varias personas le acusan, alegando que todos conspiran en su contra y que no ha hecho nada más que el bien. Me tomó un tiempo considerable cortar todo vínculo con él, obligado en parte por la necesidad de proteger a algunas personas de su influencia y también debido a la manipulación de otros, pero finalmente di ese paso y resultó ser la mejor decisión que he tomado hasta ahora. Mi salud mental está sanando tan rápidamente que a veces no me reconozco. Siento que todas estas décadas de miedo finalmente están abandonándome en paz y he podido concentrarme en construir recuerdos hermosos en lugar de permitir que el dolor y las cicatrices continúen definiéndome. Fríamente puedo afirmar que ahora solo estamos esperando su muerte, para así poder ocuparnos de los asuntos y honrar a mi abuela como siempre mereció. Un antiguo cliente mío. Dejé ese trabajo y no he hablado con ella en probablemente 3 o 4 años, y no lo haré jamás. Era la peor persona, una auténtica abusadora con todos los que la rodeaban. ¿Conoces al arquetipo de Karen? Pues imagina esa actitud, multiplícala por 2 y dirígela hacia cada persona con la que se cruzaba. Solía enviarme con regularidad múltiples correos electrónicos insultantes, llamarme para gritarme, proferirme los nombres más horribles y amenazarme con demandarme por cualquier nimiedad. Luego pretendía no entender por qué no deseaba trabajar con ella. Cuando finalmente hube tenido suficiente y le comuniqué que estaba cansado y que había sido incluida en la lista negra de la agencia porque nadie más la aceptaría, ella realizó múltiples denuncias al condado, al estado y a mi lugar de trabajo, alegando que no cumplía con mis funciones, mintiendo sobre un sinfín de cuestiones. Tuve la sensatez de dejar de realizar llamadas telefónicas y manejar la mayoría de las interacciones por correo electrónico o con alguien más presente, de modo que pudiera respaldar todo lo que hacía, pero ella estaba decidida a destruir mi carrera.
Me amenazaba constantemente con despedirme y se enfurecía cuando le decía que eso dependía de ella y que ciertamente podía hacerlo si así lo deseaba. Nunca lo hizo. Cada vez que me amenazaba con demandarme, le preguntaba si necesitaba ayuda para encontrar recursos legales, lo cual también la irritaba profundamente, ya que creo que tenía la idea de que yo le rogaría que no lo hiciera o que, si me despedía, perdería mi trabajo en la empresa. En realidad, si me hubiera despedido, simplemente habría facilitado mi labor y la habría hecho más tranquila, jaja. Gritaba a los contratistas y los insultaba. Luego, cuando ellos renunciaban y se negaban a trabajar con ella debido a su conducta, estallaba contra ellos y luego contra mí, como si de algún modo todo fuera mi culpa. Yo estaba contratando personas para ayudarla en su hogar y, de hecho, me quedé sin agencias porque había despedido o había sido vetada de tantas debido a su actitud feroz. Además, nunca asumió responsabilidad alguna. Recuerdo que un contratista dijo que no realizaría el trabajo porque no colaboraba con personas que insultaran a sus empleados. Ella negó haberlo insultado alguna vez, así que él le reenvió los correos electrónicos que ella había enviado llamándole de todas las formas posibles, y ella tuvo la desfachatez de intentar manipularlo haciéndole creer que «eres un idiota incompetente», no era un insulto y que él era tonto por siquiera pensar que lo era. Podría extenderme indefinidamente sobre las cosas que hizo. Hubo días en los que el estrés que me generaba tratar con ella era tal que me veía obligado a alejarme. Salía a caminar y solo imaginaba cómo sería si la atropellara un autobús. Mi antiguo jefe trataba a todos de manera tan irrespetuosa y menospreciaba a los compañeros frente a otros colegas. Aún sufro de trastorno de estrés postraumático por la forma en que me trató a mí y a mis compañeros. Así que presenté mi renuncia, y cuando nuestro equipo se enteró, todos decidieron hacer lo mismo. Recursos humanos y la alta dirección entraron en pánico y nos convocaron para realizar entrevistas de salida e investigar la situación. Nunca había presenciado algo así en el ámbito corporativo estadounidense, pero tras reunirse con todos, lo despidieron y me ofrecieron su puesto. Supuse que cerrarían filas y simplemente nos dejarían ir para protegerlo, pero hicieron todo lo contrario. Fue la mayor venganza que pudiera imaginar. Aún aborrezco al desgraciado, pero ahora tengo su trabajo y gano una fortuna desempeñándolo de una manera 100 veces mejor que él. La esposa de mi exesposo. Él y yo tuvimos 2 hijas juntas. Nuestra separación no fue la mejor, pero con el tiempo hemos aprendido a llevarnos bien y a ser civilizados. Su esposa ha decidido que yo soy su enemiga. Se empeña en asegurarse de que siempre luzca mejor que yo, y supongo que se convence a sí misma de que es superior a mí. Lo que realmente me provoca odio hacia ella, sin embargo, no es cómo se siente acerca de mí, sino cómo trata a mis hijas. Ella es la malvada madrastra. Mis niñas temen ir a casa de su padre. Él las ama, y sé que lo hace, pero ella está allí. Se asegura de que permanezcan desdichadas, al igual que ella. No tiene amor en su corazón. No puedo actuar oficialmente o legalmente, porque no las hiere físicamente. Es la única persona que he conocido que realmente desearía poder incendiar con mi mente. Si por algún trágico accidente llegara a fallecer, no lloraría su pérdida. Una ex amiga de la escuela secundaria, J, que repentinamente decidió distanciarse de mí. Solíamos ser un grupo de 4, pero uno de nosotros fue trasladado a otra clase entre el segundo y el tercer año, de 13 a 14 años, así que quedamos solo yo y los otros 2. Aparentemente, ellos pensaban que era extraña y una bruja. Yo jugaba a D&D, ellos eran cristianos, así que decidieron excluirme. Aún así, durante el almuerzo, nos sentábamos juntos, los 4, pero en clase, me encontraba sola y sumida en la tristeza. Al final del año, una de las 2, L, volvió a acercarse a mí, me dijo que J prácticamente la había abandonado también y pidió reanudar nuestra amistad. Admitió que había sido una grosera y que solo estaba comportándose como una adolescente estúpida, lo cual me pareció sincero, así que la perdoné. J nunca expresó nada en ese sentido. Creo que aún piensa que tenía razón en aquel entonces. Sin embargo, la verdad es que ver que ese drama de la escuela intermedia sigue siendo mi mayor fuente de rencor me hace sentir realmente agradecida por el resto de mi vida. Uno de mis amigos de la escuela primaria, llamémoslo Fred,
íbamos a la misma escuela secundaria, no era algo planeado, pero me parecía interesante encontrar un viejo amigo en un lugar donde no conocía a nadie más. El primer día, unos bribones decidieron que sería divertido acosarme por cualquier razón absurda. ¿Y qué hace Fred? ¿Defenderme contra esos chicos? No, se une a ellos. Y así, continuaron hostigándome durante 3 años consecutivos. Han pasado 8 años desde la última vez que supe de él, pero si alguna vez lo volviera a ver, lo primero que él observaría sería mi puño en una colisión de alta velocidad dirigiéndose a su rostro. Ser acosado es una cosa, pero ser traicionado por alguien a quien considerabas amigo es imperdonable. Mi madre, la cosa más terrible que hizo conmigo cuando era niña fue decirme que tenía problemas mentales, ya que ella era una narcisista. No comprendí esto hasta muchos años después. Desestimó mis sentimientos y me hizo sentir pequeña e insignificante. Nunca escuchó mis quejas sobre su trato hacia mí. Una breve historia: cuando tenía 16 años, intenté quitarme la vida. Desperté en el hospital. La enfermera que se sentaba a mi lado me comentó que había estado muerta durante aproximadamente 2 minutos. Luego me informó que mi madre había intentado ponerme una orden de no reanimar. Como era una menor sin una enfermedad crónica, no se lo permitieron. La enfermera no debía decírmelo, pero sentía que debería saberlo. Estoy eternamente agradecida a esa enfermera. No se llamó a los servicios de protección infantil. Además, me dijo que era demasiado gorda para usar lo que las chicas bonitas llevan. Cuando un año fui a comprar trajes de baño. No fue hasta que vi la expresión de otro cliente que comprendí que no estaba bien que me dijeran eso. Ella trabajaba con niños autistas y, a pesar de ello, ignoró descaradamente mis señales. Soy autista, fui diagnosticada hace 3 años. No me creyó cuando le conté que fui abusada por el hombre que vive frente a la calle, hasta que el consejero escolar llamó a la policía y se lo expresé. Me descuidó y, físicamente, intentó matarme en la bañera cuando tenía, creo que, 4 años. Me dijo que nadie del lado de mi abuela quería verme. Tanto ella como mi padre me dijeron que nadie del lado de la familia de mi padrastro se preocupaba por mi existencia. Dejó claro que incluso como adulta, no soy bienvenida para ser parte de su familia. Sé esto porque descaradamente no me invita a ningún evento, ahora que mi hijo es lo suficientemente grande para ir por su cuenta. Me cuidó muy bien durante mi embarazo, pero cuando nació mi hijo, empezó a mostrar menos interés por mí a medida que pasaban los años. Hay mucho más que esto, pero estas son las cuestiones clave. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.